Ahí sí, ahí estamos conectadas con ellas. Bueno, la comunicación no está tan fácil a veces, ¿viste? La tecnología tiene sus resistencias y nosotros nos sumamos, pero está ahí del otro lado, quienes nos ven por YouTube, del otro lado de la pantalla, y estamos en comunicación con Marina Yao. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Me escucha bien? Buen día. Ay, sí, qué alegría. Buen día, buen día. ¿Funciona? Funciona. Sí, acá estamos, acá estamos. Bueno, porque siguen pasando cosas, ¿viste? En este tablero. Yo siento que estamos adentro de un TEG gigante. ¿Viste? Como esa revelación. Y bueno, hay fichitas que se mueven para acá, para allá. Y vamos viendo quién nos toca ahora que nos ataque. Un poco así. ¿Viste? Cuando te toca una fichita y no podés atacar a nadie y te queda esperar nomás. Se murió el Papa. Se murió el Papa, sí. Sí, también. Un gran cambio en el tablero geopolítico, ¿verdad? Y para nosotros los argentinos Muy. mucho más que eso, me parece. Hemos perdido un mojón Sí. moral y espiritual importante. Sí, y por otro lado, no sé si a vos te da esta sensación, por supuesto, todavía y bien corresponde que la noticia central tenga que ver con esto, pero viste que va tomando relevancia de alguna manera algunas palabras que en otro momento fueron más resistidas o pasaron desapercibidas y hoy se les presta más atención, ojalá que puedan florecer profundamente porque ha dejado semillas contundentes frente a este modelo en muchos de sus puntos de neurálgicos de poder, ¿no? El Papa Francisco se ha dirigido puntualmente a eso. Sí, re. A mí una de las palabras que me interpela y que me deja Francisco es la de fraternidad. Sí, En algún momento con Fede hicimos una columna de esta, tenemos otro plan, en sí, el cual hablamos de la libertad, la igualdad y la fraternidad, y veíamos cómo la fraternidad es una emoción social muy fundamental, lo plantea Eva Iluz en su libro sobre la vida emocional del populismo, que no es lo mismo que la solidaridad, porque es más que la afinidad grupal, ¿no? Y creo que algo que Francisco transmitía, ya desde su nombre, desde la rama del cristianismo de la cual provino, pero también por su formación peronista, era este componente que le estaba faltando a la democracia, que es la fraternidad. sí, Y, y sí. creo que el potencial de la religión en ese sentido es y sigue siendo muy importante, y la orfandad espiritual que tenemos y que vamos a sentir de ahora en más no es menor. Sí, la verdad que sí, bueno, y también vemos las máscaras de la hipocresía del poder, ¿no? Por otro lado, muy significativo también, tenemos un presidente que antes de asumir y en campaña lo insultó de una manera espantosa y sin embargo, cuando lo recibió el Papa Francisco fue muy afectuoso, ¿no? Y me parece que ahí también hay un ejemplo que por supuesto no es que esta gente va a seguir, pero bueno, se suman a esta cuestión del aparentar, pero me parece que hay mucha huella, si bien vamos a sentir esta orfandad que decís, me parece también, y ojalá que nos haga reflexionar, porque hasta acá, no sé, venimos con reflexiones atrasadas, me parece, como pueblo. Bueno, pero igual está bien, por lo menos en este espacio está bueno que no hagamos noticia y que tengamos las reflexiones un poquito con delay. La última columna a mí me pasó algo raro, ¿no? Porque estábamos hablando de estas capas tectónicas que se están moviendo en el comercio exterior y en la hegemonía global. Y yo por dentro te voy a contar lo que sentí emocionalmente. Digo, nosotras dos, mujeres, periféricas, sudacas, precarizadas cuando no pauperizadas, ¿estamos autorizadas para un análisis así? O sea, sentía muy fuerte esa falta de margen epistémico para que nuestro análisis de algún modo tenga algún valor, ¿viste? Entonces es como que yo digo, si no voy a formar opinión, ¿qué hacemos hablando de esto? ¿Viste? Me sentí muy desautorizada, entré como en crisis. Entonces fue que le dije, che, vamos de vuelta porque no está bueno sentirse así. No, Pero la verdad que uno ve que lo que sucede es tan geopolíticamente complejo y continuo, esto que decías vos, todo el tiempo, todos los días,
que bueno, que la verdad que la injusticia epistémica la sentimos a flor de piel, ¿no? Desde nuestros lugares de desempleos o de empleos precarios y de mujeres. En esos momentos yo siempre me acuerdo de la Juani, honestamente. Que digo, bueno, si la Juani aún así se quita el calzón y habla, digamos, como ahora felicitaciones por el nuevo Ay, programa de Paso. gracias, gracias, gracias. Es como esa cuestión, ¿no? De sentir realmente cómo las interseccionalidades condicionan nuestro análisis y y limitan nuestro alcance de nuestra voz, ¿no? Entonces, dije, bueno, vamos de vuelta. Bien, bien. Aparte, también es el permiso de reflexionar y sobre reflexionar y volver a reflexionar tantas veces sea necesario, ¿no? Porque también en esta vorágine que nos lleva, bueno, el próximo tema en la agenda, lo que va pasando, nos deja ahí medio frenados y me parece que acá nos podemos tomar todo el tiempo que sea para analizar y repensarnos las veces que sea necesario. Y la desinformación también, porque a veces hay que como tamizar frases que se instalan, por ejemplo, esto del fin de la globalización, Sí, que se instaló inmediatamente y que la intuición era de, pará, ¿qué globalización me estás hablando? Porque yo desde mi lugar de país periférico, ¿en qué me afecta? Y un poco que hay que escarbar bastante el origen. De hecho, escarbé el origen de dónde viene esto del fin de la globalización y adivina de quién viene. ¿de dónde? Claro, claro, viene de los economistas, en primer lugar, de los economistas ortodoxos, neoliberales, varones en su mayoría, que entienden en realidad a la globalización como una especie de proceso natural y beneficioso que surge del libre mercado. Y que la reducción de barreras, por lo tanto, es beneficiosa para la globalización. Por lo tanto, la presencia de un arancel sería el fin de la globalización. Ahora bien, la globalización como concepto, y ahí me voy a poner el sombrero politológico, es mucho más complejo y multifacético que esta interpretación. Y es una categoría que también tenemos que disputarla, ¿no? Desde una mirada crítica, porque la globalización entendida como el proceso natural y beneficioso es muy Friedman, es muy así neoliberalismo puro y duro, Hayek, el que el presidente dice que lo lee. Ahora podemos tener una mirada crítica sobre la globalización y pensarla como un proceso que lo impulsan las potencias dominantes y que gesta también desigualdad y explotación. En ese sentido, me parece que la globalización está bastante lejos de terminar, porque además también es el proceso que finalmente erosiona, ¿no? Un poco eh, la cultura, la economía local, el buen vivir, porque en nombre de la globalización es que va y se extrae litio en la puna argentina. Sí. ¿Por qué? Porque el mundo necesita este recambio de la base del carbono a otros tipos de energías y no reflexiona sobre esas culturas o esas economías locales a la hora de imponer su extractivismo. Entonces, me parece que hay que disputar la categoría de globalización críticamente, con activismo, ¿no? Y decir, esa globalización tal cual que perpetúa la dependencia, que es injusta, que es poco equitativa, que no prioriza la cooperación internacional sobre el beneficio económico, sino por el contrario, bueno, esa globalización no sé vos, pero yo no creo que se esté terminando. No, no, pero sí creo, no sé si vos lo percibís así, que ya venimos viendo una disputa del tablero general de quién tiene más fichitas o no para atacar a quién o qué, que la guerra comercial con China va escalando y que están pretendiendo, bueno, disponer de nuevo alianzas y despliegues en este sentido y no y me parece que bueno que van determinando distintos roles
cortoplacistas a lo mejor, decir, bueno, los próximos 2 años, cómo nos manejamos, cómo hay, me parece, un despliegue geopolítico distinto. Y también hay un apresuramiento en esta sobreinformación y desinformación a sacar conclusiones todo el tiempo también. Sí, lo que es recontra cortoplacista es este carry trade que están ofreciendo por 6 meses para venir a hacerla fácil y a especular a Argentina con esta desregulación a las inversiones extranjeras. Ahí aparece muy el cortoplacismo, pero me parece que también hay que poder analizar el escenario global sin valernos tanto de las categorías gigantes como es globalización para la crítica al gobierno, ¿no? Sí, Porque Argentina en el escenario global es una piecita más del tablero, no tiene centralidad, o si tiene centralidad, tiene un nivel de centralidad bastante relativo. Este nuevo ordenamiento de poder mundial lo estamos viendo bastante desde la tribuna. ¿Por qué? Porque se está dando una guerra comercial donde a los periféricos, en realidad los aranceles nos afectan, pero son bajos en comparación con el arancel que Estados Unidos le está poniendo a China. ¿Por qué? Porque ellos van a querer recuperar el dinamismo a expensas de los países periféricos. Y claro. lo que queda explícito y ha quedado muy claro en este último tiempo, sobre todo por la respuesta de China, es que es una guerra comercial, y eso hay que subrayarlo, es una guerra comercial entre Estados Unidos y China. Y la respuesta de China, no sé si la has estado viendo, es bastante curiosa. Sí, 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 no, no, parece que es el momento en donde ninguno va a sacar el pie del acelerador. Y creo que nunca vimos a esta China, ¿eh? No, Nunca vimos a esta China abrir las fábricas y decir las grandes marcas se fabrican acá, comprarlo directo a China. Nunca vimos a China provocar de esa manera al pueblo estadounidense, que no es el gobierno. sí, Estados Unidos es también un país muy complejo, con grieta, con distintas corrientes ideológicas. La hegemonía discursiva a nivel global la tiene Trump, pero no quiere decir que los norteamericanos son todos seguidores y fanáticos de Trump. Y me parece que ahí China está haciendo una operación, una batalla cultural hacia adentro de Estados Unidos bastante interesante, e inclusive instándolos a que no van a resolver su problema de desempleo, su problema de capacidad ociosa, de falta de dominio técnico, de falta de, inclusive de voluntad de trabajo, ¿eh? Inclusive se meten con la pereza, con la obesidad, con los sí. hábitos de la familia norteamericana, que no van a resolver todo eso con aranceles, ¿no? Es una provocación muy fuerte en ese sentido, con videos con inteligencia artificial, con videos también reales dentro de las fábricas y las plantas, dispuesto no solo a disputar el mercado comercial y a continuar la guerra comercial, sino también a generarle una batalla cultural a nada más y nada menos que a la cuna de Hollywood. Y no te da la sensación, porque me parece que también, de alguna manera, Trump apela a ese orgullo imperialista de somos nosotros quienes dominamos el mundo y vamos a recuperar de alguna manera ese timón, ¿no? Apelando a ese orgullo, porque como bien decís, no es que presente algún alivio a las problemáticas que vienen acumulándose en la población norteamericana, pero me parece que en un punto también, en ese orgullo que tocan los chinos, que están preparados culturalmente para dar esa batalla muchísimo más que cualquiera de nosotros, porque tienen una paciencia milenaria, vienen preparándose desde hace rato para esta confrontación y pareciera que no van a frenar, pero insisto, es como que de alguna manera los dos apelan a cierta parte de ese orgullo yanqui, estereotipado de lo que hubo sido, ¿no? Y Trump a querer recuperarlo y China mostrando que ya está en decadencia de alguna manera. Sí, es el discurso MAGA, Sí, Make American Great Again. Es el sí, discurso MAGA con el cual evidentemente Trump hizo campaña y ganó restituir el orgullo norteamericano, lo cual no está mal, digo, todo pueblo tiene derecho
a restituir su identidad y su orgullo. El punto, ¿no? Me parece acá que interpela, es que China está usando los mismos canales de comunicación. Esto lo está haciendo por TikTok, o sea, con 2 mangos y por TikTok, que utilizó siempre la hegemonía cultural norteamericana, no solo para adentro, sino también hacia afuera, en su eh, campaña de batalla cultural y de poder, de hegemonía global. El mundo extrañamente estuvo durante mucho tiempo unipolar y ya no lo está más, ¿no? Sí, Y ahí tenemos que pensar cuál es el problema que tiene Argentina frente a eso, porque ambas potencias van a velar por sus intereses. Está bien, una declina, la otra crece, pero el mundo unipolar no se terminó ayer y no se va a terminar mañana, y no va a volver mañana. Entonces, me parece que no es que hay que elegir este u otro, porque pareciera a veces también que hay un relato bipolar que nos pone en posiciones absolutamente absurdas, de sí, decir, ah, bueno, pro yanquis o pro chinos, ¿qué sí, sos? ¿Viste? Porque el peronismo y Cristina es China y Trump es lamebotas de Trump, perdón, y Milei es lamebotas de Trump. Sí, pero no a la vez, ¿me entendés? ¿Por sí. qué? Porque la interdependencia, la globalización, por eso digo, ojo con este concepto que es mucho más multifacético y complejo, es un dato inocultable. Entonces hay que poder superar también ese relato bipolar. Primero porque en Argentina estamos relativamente aislados. Nuestro comercio internacional con Estados Unidos es irreal, Sí. inexistente. ¿Por qué? Porque son economías que compiten, o sea, producen lo mismo que nosotros. Entonces es poco relevante para las partes los aranceles en el caso de Argentina. Eh, por otro lado, porque Argentina lo que exporta es crudo, entonces de última el problema es bien sectorizado, ¿no? De las exportadoras de crudo, y en todo caso podría ser un dato interno el precio de la nafta, pero a ver, subirse en una guerra comercial entre estas dos potencias, cuando en realidad tu problema es que no tenés un plan de desarrollo acorde a tus propios intereses, Sí, es completamente absurdo. Entonces, ya sabemos que estas potencias van por la suya, ¿eh? Bueno, Argentina tendría que reflexionar como pueblo soberano que es, de manera mucho más crítica a sus alineaciones y sobre todo su alineación a un Estados Unidos que francamente está en declive. Pero esto no quiere decir que hay que salir corriendo a China, ¿no? O sea, no es el reduccionismo de o uno o lo otro, sino entender que la interdependencia de una forma más crítica y más compleja, no se terminó, señores, no se terminó. ¿y no te parece que, bueno, claramente con este gobierno el viraje es a la obsecuencia, pero que un poco la estrategia anterior en el gobierno de Unión por la Patria, con el pedido de ingreso a los BRICS y demás, era prepararse un poco para eso, para la multipolaridad y decir, bueno, poder negociar y poder defender o armar un plan de acuerdo a cómo se va reconfigurando? Mi sensación es que, bueno, que ya lo veníamos sospechando por el nivel de obsecuencia, es el sometimiento a volver a ser el patio trasero, a ir viendo cómo, bueno, vas liberándote en la medida de lo posible, porque los chinos también dejaron bien claro que no es que, bueno, ay, no, no te renuevo el swap o no sé qué, estamos bastante endeudados también y condicionados en ese sentido. Ya Estados Unidos marcó su anhelo de que nosotros nos deshagamos de eso en un año, ponele, pero la habilitación a el no plan económico y el carry trade y, bueno, la fuga financiera con el aval de Estados Unidos ahora y del Fondo Monetario, en donde dice, bueno, todo bien si no lo juntas en reserva, el apoyo explícito del funcionario, del jefe del Tesoro estadounidense, ¿no? Como abriendo la posibilidad de una línea de crédito constante, es decir, vuelvan para acá, sé mi patio trasero y déjame esta circulación financiera de vaciamiento, porque no hay plan, no es que esto, bueno, la estabilidad o algo, hay un plan, es sometimiento y consiguieron, o por lo menos pareciera ser, que consiguieron ese aval de somos tus súbditos, anda marcándonos el camino mientras van saqueando, no hay otra sensación.
Es tristísimo eso, retrocedió un montón porque de verdad antes teníamos un plan de desarrollo soberano basado en nuestros intereses y en los intereses de los países pares del sur global, como fue el ingreso de los BRICS y como fue también no apegarse a una idea ni de un mundo unipolar ni de un mundo bipolar, sino de un Sí, mundo, como vos bien dijiste, multipolar. Eso con el licenciado Javier Milei entró en crisis por completo, sí. pero también es cierto que sus propios paradigmas están en una bancarrota total y están en un declive total, ¿no? Porque en campaña que decía que la inflación era un fenómeno monetario y a las pruebas nos remitimos de que no es así, salió a pedirle a los formadores de precios que se controlen. Bueno, ni hablar respecto a pedir plata al fondo. El fondo es quien está en este momento gobernando la Argentina, el que cambió el régimen cambiario. El cambiar el régimen cambiario es que tu programa fracasó. Sí. Y el régimen cambiario que hoy nos rige como país va a tener un veranito de 6 meses para la especulación y después otra vez sopa. Alfredo Zayat utilizó la metáfora de que el gobierno de Javier Milei estaba cayendo al abismo y ahora el fondo lo sacó y lo puso al borde del Sí. abismo, pero no es que nos alejó del abismo, estamos al borde. Esa metáfora a mí me sirve bastante como para sellar la discusión económica, porque la verdad que economista no soy, pero sí observo también que en esta guerra comercial, los tintes que está teniendo la conducta de Estados Unidos a nivel global son tintes imperialistas, Sí. ¿no? Y no del imperialismo liberal, donde a través de los aparatos de inteligencia los países se inmiscuían en los asuntos internos de los países a dominar, sino Colonial. claro, decimonónico, o sea, romper las reglas que ellos mismos además instauraron, porque cuando Estados Unidos se corre de los mandatos de Naciones Unidas, con ocupación de territorios, con intervenciones, con violación a soberanías, se está corriendo de esas reglas que ya eran imperialistas, que ya venían de un núcleo económico y político, de sistema de relaciones exteriores, pero que los había forzado el mismo Estados Unidos, ¿no? Sí. Entonces, está incumpliendo sus propias reglas de juego global y eso trae algo que es mucho más peligroso, que es un retorno al siglo XIX, ¿no? Una lógica imperial que parecía que ya habíamos dejado atrás, ¿no? Porque ¿qué están volviendo? La conquista, discursos, tenés Ucrania, también tenés lo que está pasando con Groenlandia, bueno, ejemplos varios, el extractivismo, el proteccionismo de las potencias como lógica de equilibrio, ¿no? Y como si el mundo estuviera compuesto por imperios decimonónicos. Realmente es una cosa peligrosa y para reflexionar. Seguiremos reflexionando, Marina, como siempre, un lujo, una posibilidad de darnos ahí una pausa en la mañana y reflexionar ahí sobre lo que va pasando, cómo van cambiando estas configuraciones que algunas tienen una dinámica muy, muy veloz y la noticia nos va llevando de un lado a otro y otras se van dando como esas placas tectónicas que vamos viendo hace rato que se mueven, bueno, y se terminan de configurar y para eso es muy necesario que podamos darnos estos espacios de charla, de reflexión y de poner sobre la mesa algunas cosas que a veces se nos escapan en lo cotidiano. Como siempre, un lujo, Marina. Un abrazote y la Gracias. seguimos, ¿eh? La seguimos.